Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos preparados en Mar del Plata con un nuevo cuento. 1:06 p.m. Les mando un gran abrazo a la distancia para todos ustedes. Antes de entrar en el cuento, tengo un saludito cumpleañero para Salvador Lara. Un gran abrazo y que tenga un muy feliz cumple. Bueno, yendo al cuento, tengo una autora que ya la conocen porque he narrado varias cosas de esta autora. Se trata de la gran escritora Emilia Pardo Bazán. Casi todos los cuentos que he leído de esta escritora son cuentos de amor, que los escribe fantástico, pero la encontré en otra forma, en otro aspecto de su literatura, con este cuento. Y bueno, quiero compartirlo con todos ustedes. Se llama El ciego, como dije, de Emilia Pardo Bazán, y dice así. La tarde del 24 de diciembre lo sorprendió en despoblado, a caballo y con anuncios de tormenta. Era la hora en que en invierno de repente se apaga la claridad del día como si fuese de lámpara y alguien diese vuelta a la llave sin transición. Las tinieblas descendieron borrando los términos del paisaje, acaso apacible al mediodía, pero en aquel momento tétrico y desolado. Se hallaba al borde de uno de esos ríos que corren profundos, encajonados entre dos escarpes. A la derecha, el camino. A la izquierda, una montaña pedregosa, casi vertical, escueta y plomiza de tono. Allá abajo no se divisaba más que una cinta negruzca donde moría culebreando un reflejo roto del poniente. Arriba, densas masas erguidas, formas extrañas, fantasmagóricas, todo solemne, y aún pudiera decirse también que amenazador. No pecaba Mauricio de cobarde, y sin embargo le impresionó el aspecto de la montaña. Sintió deseos de llegar cuanto antes al paso del cual lo separaban aún 3 largas leguas, y animó con la voz y la espuela a su montura que empinaba las orejas recelosas. Arreció el viento y lo obligó a atar el sombrero con un pañuelo bajo la barba. El trueno, lejano aún, retumbó misteriosamente. Ráfagas de lluvia azotaron la cara del jinete, que ahogó un juramento. Aquello era mala sombra. Justamente empezaba a llover a la mitad del camino. Al punto mismo, el caballo se encabritó y pegó una vuelta de costado. Entre la maleza había salido un bulto. Echaba ya Mauricio mano al revólver que llevaba en el bolsillo interior de la zamarra cuando oyó estas palabras. Una limosnita. Por el amor de Dios, una limosnita, señor. Mauricio, tranquilizándose, miró enojado al que en tal sitio y ocasión cometía la importunidad de pedir limosna. Era un hombrachón alto, descalzo de pie y pierna, que llevaba al hombro unas alforjas y se apoyaba en recio garrote. La oscuridad no permitía distinguir cómo tenía el rostro. La ancianidad se adivinaba en lo cascado de la voz y en el vago reflejo plateado de las greñas blancas. Apártese, murmuró impaciente el señorito. ¿No ve que el caballo se asusta? Si me descuido me caigo al río de cabeza. Vaya unas horas de pedir y en un sitio inadecuado para saltar delante de la montura. El pordiosero se había quedado como hecho de piedra. ¿Dónde está el río? Gritó con hondo terror. ¿No es aquí el camino de la iglesia de Simais? Señor, señor, no me desampare. Soy un ciego. Nuestra Señora le conserve la vista. Pobre del que no ve. Mauricio comprendió. El viejo sin ojos se había perdido. Ignoraba dónde se encontraba y para no despeñarse necesitaba un guía. Sí, convenido. Necesitaba un guía. ¿Y quién iba a ser? Él, Mauricio Acuña, que desde Orense regresaba a su casa en tarde de Navidad a cenar, a pasar alegremente la velada, jugando al julepe y al golfo con sus hermanos y primos, fumando y riendo.
si sujetaba el paso de su caballo al lento andar de un ciego, si torcía su rumbo cara a la iglesia de Simais, distante buen rato, ¿a qué santas horas iba a ser su entrada en la sala del paso de Portomayor? Titubeó un instante. Pensaba que no podía menos de sacrificar algunos minutos a colocar al ciego en la dirección de Simais y dejarlo, ya orientado, y arreglarse como Dios le diese a entender. Solo que era internarse en la Carballeda, exponerse a tropezar en los cepos y en los pedruscos, y sobre todo era condescender a los ruegos del mendigo, que no soltaría su lazarillo improvisado, y si le complaciese en lo primero, exigiría en lo segundo. Estos pobres son tan lagoteros y tan pegajosos, se dijo. Más vale escurrirse, decidió, y sacando del bolsillo un duro, lo dejó en la mano temblona que el viejo extendía, más para implorar que para mendigar. Picó al caballo y escapó como un criminal que huye de la justicia. Sí, como un criminal. Así definió su conducta él mismo, luego, en el punto de refrenar a Maceo, su negro andaluz cruzado, y darse cuenta de que había caído enteramente la noche. Velada por sombríos nubarrones, la luna parecía lívida, semejante a la faz de un cadáver amortajado con hábito monacal. La carretera se desarrollaba suspendida sobre el río, que a pavorosa profundidad dormitaba mudo y siniestro. El viento combatía, haciendo crujir los troncos robustos de los árboles. Un relámpago alumbró la superficie del agua, un trueno resonó ya bastante cercano, y Mauricio se estremeció. Le pareció escuchar ruidos extraños, además de los de la tormenta. ¿Se habrá caído el viejo al agua? Detrás, sobre la peñascosa senda, creía escuchar el paso de un hombre que tentaba el suelo con un palo, como hacen los ciegos. Evidentemente absurdo, pues con la galopada que Maceo había pegado ya quedaría el mendigo atrás un cuarto de legua. Lo cierto es que Mauricio juraría que le seguía a alguien que respiraba trabajosamente, que tropezaba, que gemía, que imploraba compasión. Invencible desasosiego le impulsó a apurar nuevamente a su caballo para alcanzar pronto el cruce en que la carretera se desvía del río, cuya vista le sugería el temor de una desgracia. Se habrá caído. Lo que a Mauricio le acongojaba era la idea de haber abandonado a un ciego en tal noche. Pero, ¿cómo fue capaz? Si parece mentira, me lo contarían después y no lo creería. Hoy no debía dejar solo a un infeliz, cavilaba, hincando la espuela en los ijares de Maceo. Y lo más sucio, lo más vil de mi acción fue darle dinero. ¡Dinero! Si a estas horas flota en el río su cuerpo, el dinero, ¿de qué le sirve? Creemos que el dinero lo arregla todo. Soy un miserable, estoy por volverme, no viene nadie detrás. Maceo volaba, un sudor de angustia humedecía las sienes del jinete. El zumbido de sus oídos y el remolino del viento profundo como una trompa no le impedían oír, cada vez más próximas, las pisadas del que lo seguía. Ya sin género de duda y percibir la misma respiración entrecortada, el mismo doliente gemido. Y el caso es que no se atrevía a volverse, porque si se volviese, quizá vería la figura del ciego mendigo, alto, descalzo, de pie y pierna, con el zurrón al hombro, el cayado en la mano y reluciente en la oscuridad la plata de sus blancas greñas. Estaré loco, pensó. Vamos, 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 ánimo, debo volverme. Pero no se volvía, su garganta apretada, su corazón palpitante le hacían traición, sufría un miedo espantoso, sobrenatural. Apretó las espuelas y el caballo excitado aceleró el tendido galope, sacando chispas de los guijarros del camino. La tempestad estaba ya encima, el relámpago brilló, un trueno formidable rimbombó sobre la misma cabeza del señorito, aturdiéndolo. Maceo se alborotó,
giró bruscamente sobre sus patas traseras y se arrojó hacia la pendiente. Vio Mauricio el tremendo peligro cuando otro relámpago le mostró el abismo y la superficie del agua. Cerró los ojos, aceptando el juicio de la providencia, y el caballo, en su vértigo mortal, arrastró al jinete al fondo del despeñadero, tronchando en su caída los pinos y empujando las piedras del acantilado, cuyo ruido fragoroso, al rodar peñas abajo, remedaba aún los desatentados pasos del ciego, que tropezaba y gemía. Qué cuento, ¿eh? Emilia Pardo Bazán, El ciego. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un gran abrazo desde Mar del Plata y mañana empezaremos el fin de semana, el fin de semana para descansar, para hacer todas las cosas que tengamos ganas de hacer, que no sea trabajo. Bueno, les mando un beso enorme y nos encontramos mañana con un nuevo cuento.